¿Qué tal? Sean nuevamente bienvenidos a esta sesión, la quinta sesión de la asignatura Informática Aplicada 2, correspondiente a la licenciatura en Administración y Comercialización. En sesiones anteriores hemos abordado uno de los programas de la suite Aspel denominado COI. Hicimos toda la descarga del programa, la instalamos, hicimos todos los ejemplos iniciales y finalmente corrimos un ejemplo para que vieran ustedes cómo es el proceso de uso de este programa. El día de hoy vamos a abordar el segundo programa de esta suite, denominado NOI, el sistema de nómina integral. Este programa, como COI, tiene ciertas características que lo hacen útil en la empresa. La primera de ellas es que es un programa demasiado amigable, es muy extendido en la industria actualmente y se adapta a todos los procesos que utilizamos en México. De esta manera, es un programa que para todo empresario y todo aquel que necesite un proceso más grande de administración de nómina, pues es sumamente útil. Bien, vamos a describir hoy todos los procesos de uso del programa NOI. Vamos a iniciar con el objetivo particular de hoy, que es cómo se utiliza este sistema desde los primeros procesos, que son bajarlo de la página del fabricante e instalarlo en nuestra máquina. Bien, vamos a ver qué es el programa NOI. El programa NOI es una aplicación denominada Sistema de Nómina Integral, perteneciente a la compañía Aspel, como ya hemos estado trabajando con COI. Este programa automatiza el control de todos los aspectos de la nómina de la empresa, considerando la legislación fiscal y laboral vigente. De hecho, tiene elementos que permiten estas actualizaciones periódicamente. En este caso, se incluyen los cálculos del impuesto local y retención del ISR de acuerdo a la nueva reforma fiscal 2008, que es la que está vigente en este momento. El usuario puede tener plena confianza en que los cálculos del sistema los realiza con base en estos diferentes elementos instalados, apegados a las diferentes leyes, tales como el impuesto sobre la renta, la ley del seguro social, la ley federal del trabajo, entre otras. Envía los movimientos afiliatorios al IMSS vía internet y están firmados con el certificado digital sin necesidad de otras aplicaciones. ¿Qué implica esto? Pues que tenemos una normativa vigente en nuestro país que requiere que todos los elementos contables y administrativos de nuestras empresas tengan una homologación o una forma pareja de trabajar. De acuerdo con esto, el programa que vamos a instalar tiene todos estos elementos actualizados y, de requerirlo, pues permite hacer una modificación o una actualización. Bien, a la misma forma que hicimos con COI, NOI en su versión 4.5, diferente a COI que lleva más versiones, como vimos en los procesos anteriores era 5.6. En este caso NOI versión 4.5 es un programa que puede adquirirse igual que el anterior desde internet por medio de la página del fabricante, que es Aspel. En este ejemplo vamos a mostrar toda la forma en que puede descargarse dicho programa y recordando nuevamente que vamos a bajar una versión de prueba que va a valer 30 días en nuestra máquina para poderla instalar. Después de esos 30 días nosotros tenemos que definir si ya no queremos utilizar ese programa y lo desinstalamos, o bien queremos adquirir esta versión para una sola máquina o para varias máquinas a través de esta página de internet. Bien, por medio de un buscador o por medio de la página que está indicada aquí, podemos entrar a la página del fabricante. En este caso es www.aspel.com.mx, que es la página del fabricante. En esta página no solo encontramos COI y NOI, sino todos los otros productos que tiene Aspel para nómina. En el caso que nos ocupa, vamos a entrar a la parte que es NOI. Es el programa de nómina integral, como les dije, y la versión más reciente es la versión 4.5.
Si ustedes observan, en la parte derecha está el enlace para descargar el programa y nos menciona, como ya les había mencionado, que va a ser una versión de prueba por 30 días. Si nosotros damos clic en esa parte, nos va a permitir entrar a una página donde podemos descargar. Estas descargas pueden ser de varias versiones disponibles. Si yo quiero alguna compatibilidad con otro sistema o yo tengo algún requerimiento especial, va a haber varias opciones de la cual elegir. En el caso que nos ocupa, vamos a elegir la opción NOI 4.5 que está disponible de acuerdo a, como ven, en esta página. Les estoy indicando el enlace para descargar la versión de prueba. En ese enlace tenemos que hacer un clic con el mouse, con el botón izquierdo del mouse, y automáticamente el programa iniciará a descargar. Como ustedes observan, tiene un tiempo estimado de 100 a 120 minutos para poder descargar el programa. Este tiempo es aproximadamente un tiempo que se verifica con un módem vía telefónica. En el caso de contar con una red de más velocidad, pues este tiempo va a ser menor. El peso del programa también lo indica aquí el sistema, son 42 megabytes, que es un programa bastante pesado. Y al seleccionar esta opción, aparece un cuadro de diálogo para confirmar la descarga del archivo. Como ya les dije, dependiendo de la configuración de la computadora y la velocidad del módem, pues podemos tener diferentes tiempos de descarga. Lo que sí debemos considerar es que en nuestro disco duro exista tamaño suficiente o espacio suficiente para que este programa se descargue completamente. En caso contrario, la descarga se va a interrumpir y tenemos que limpiar algunos archivos para poder hacer la descarga completa. Una vez que yo inicio la descarga, no puedo reiniciarla donde se quedó, tengo que empezar el proceso nuevamente. Bien, entonces cuando yo oprimo la opción de descargar el archivo, me aparece una ventana donde me va a decir qué tipo de archivo es. Es un archivo con extensión .exe, que es 5R1 NOI. Este archivo, como ya les dije, tiene una extensión de 45 megabytes y se va a descargar directamente en nuestra máquina. Bien, una vez que seleccionamos esta opción, la descarga en el sistema inicia. ¿Qué es la descarga? Como vimos en asignaturas anteriores, es el traernos un documento o un archivo de una ubicación remota a nuestra máquina, como si fuera ya nuestro propio archivo. Debido al peso del archivo, el proceso puede ser prolongado y, sin embargo, pues pueden realizarse además otras tareas mientras se complementa. Esto es que cuando llegamos a nuestra oficina podemos iniciar la descarga del archivo. Si nuestra red es lenta o nuestra conexión a internet es bastante pesada o tiene mucho tráfico, pues podemos dejar el programa bajando y mientras tanto podemos hacer otras aplicaciones. Siempre y cuando no interrumpamos el proceso, pues la descarga se va a efectuar. De manera que cuando yo le doy a aceptar en la parte de descarga, me va a mostrar el porcentaje de avance del archivo y obviamente una interfaz visual donde me va a permitir saber que el archivo se está descargando. Noten ustedes que en esta ventana les estoy mostrando la velocidad de descarga y el tiempo que estima el sistema operativo que va a tardar el proceso. Bien, una vez que transcurre este tiempo, tenemos la aplicación llamada una aplicación ejecutable, por eso su extensión .exe, la tenemos en nuestra máquina. El primer paso que se recomienda es respaldar esta información o guardarla en una ubicación segura. A menudo cuando yo descargo un archivo, el programa se descarga directamente en el escritorio o bien en una ubicación llamada Mis documentos, que tiene un folder donde dice que ahí voy a guardar todos los archivos descargados. Lo que es recomendable es cambiar esta aplicación que se ha descargado a una aplicación que yo conozca con un nombre que yo conozca, en este caso NOI. Por esa razón, a la hora de descargar el archivo, noten que aquí yo creé una carpeta llamada NOI y en ella pues está el programa que voy a ejecutar, NOI Win 4.5 R1 exe. Y esta es la ruta de acceso donde se encuentra esa carpeta. Como vimos en materias anteriores, esta ruta de acceso me permite la ubicación
del archivo o el directorio dentro de un espacio en el disco duro. De manera que cuando yo quiera buscar mi archivo lo puedo buscar por iconos o lo puedo buscar por ruta de acceso. Bien, una vez que tenemos en lugar seguro esta aplicación, que ya la tenemos respaldada y que tenemos un archivo ubicado en un directorio con el nombre adecuado, pues podemos proceder a hacer la instalación. ¿Qué es la instalación? Es ejecutar el programa que acabamos de bajar, el programa ejecutable. ¿Cómo se ejecuta? Pues con un doble clic. Generalmente todos los programas que bajo de internet o que adquiero a través de la red se van a descargar a mi escritorio y cuando el sistema operativo detecta que fueron programas descargados de esta manera, me va a dar un aviso que es un programa bajado de internet. Si yo descuidadamente bajo una aplicación y la ejecuto, esta aplicación podría ser de un fabricante que no conozco o de una persona que me manda un virus o un programa malicioso. De manera que, como nosotros sabemos de qué página fue descargado y sabemos qué programa bajamos, pues esta advertencia la ignoramos o le decimos que estamos realmente instalando un programa que es de fiar. Bien, ahora el proceso va a tomar de este programa ejecutable donde todos los archivos están juntos y comprimidos, va a tomar los archivos que son necesarios y los va a empezar a extraer o expander dentro de la computadora en el disco duro. De manera que si le damos a aceptar a este sistema, el programa empieza a descomprimir todos los archivos que tiene en un solo ejecutable y los va a instalar en la PC. Este proceso también va a demorar un tiempo, de manera que tienen ustedes que tener una planeación de cuándo lo van a instalar. Yo les recomiendo que lo instalen, si lo bajaron hoy en la mañana y lo tienen ya instalado en su máquina, el programa ejecutable, pues al otro día esperen para que tengan el tiempo suficiente para que se complete la acción. Si no, vamos a estar en la noche instalándolo y probablemente sea un proceso muy tardado y podamos omitir pasos que nos afecten la instalación del programa. De manera que este programa va a tardar un tiempo y también depende del espacio que tengamos disponible en el disco duro, ya que la aplicación pues va a tener un tamaño. ¿Se acuerdan que dijimos que el programa tiene 45 megabytes, pero como es un programa que tiene una extensión .exe, a la hora de darle la ejecución, este programa se vuelve muchos otros archivos. Y al ser descomprimidos, pues me va a ocupar más de los 45 megabytes. De manera que, aunque el programa que yo bajé en internet pesa 45 megabytes, yo debo considerar un espacio mucho mayor en mi disco duro. De tal forma que es una costumbre sana estar verificando cuál es el espacio disponible en el disco duro para que podamos hacer la instalación sin ningún problema. Adicionalmente, el tamaño de la memoria RAM me permite ejecutar programas sin necesidad de estar pendiente de una función que esté pausándose mucho tiempo. Si tenemos suficiente memoria RAM, el programa se va a instalar rápidamente. Entonces, una vez que estamos efectuando esta operación, me va a indicar el proceso de extracción de archivos y una vez extraídos todos los archivos, me hizo ya las carpetas pertinentes, me hizo ya la instalación en archivos temporales y ahora sí puede inicializar la instalación completamente del programa. En algún caso, si yo cuando descargué el programa de internet no lo descargué correctamente o si hubo interrupciones y yo continué la instalación posteriormente o de alguna manera llegó dañado el archivo, el programa no se va a instalar correctamente, me va a dar errores y me va a decir que el archivo está dañado. En ese caso se recomienda borrar el archivo y volver a descargarlo de internet para efectuar el proceso. Bien, cuando yo no tengo estos problemas, los archivos se empiezan a instalar correctamente y esto me lo va a indicar el sistema con la extracción de archivos. Una vez que los archivos están extraídos, el programa de instalación empieza a preparar todo el proceso y me lo indica con esa pantalla y me va a indicar un proceso de
guía para poder instalar este programa. Bien, nuevamente, igual que lo hicimos con COI, yo les recomiendo leer el contrato licencia para ver todos los elementos que implica la instalación de este programa, para estar seguro que en el caso de la versión de prueba no tengo ningún problema con aspectos legales. Bien, si yo estoy de acuerdo con el contrato de licencia, le doy sí en aceptar los términos del contrato y automáticamente el programa se inicia a instalar. De la misma forma que dijimos con COI, en el caso de NOI también se puede trabajar con una sola máquina en mi escritorio y el programa instalado en ella. O bien puedo trabajar con varias máquinas en red y estas máquinas compartiendo los recursos. En el caso de una compañía grande, donde los procesos de administración y control se llevan por un departamento que tiene varias máquinas conectadas. En el caso que nos ocupa, vamos a mostrar el ejemplo de una sola máquina con el programa instalado en esa sola máquina, y aunque la máquina pudiera estar en red, en este caso no va a compartir este recurso. Este es el ejemplo que vamos a instalar. De manera que seleccionamos la opción para un solo equipo, y aunque estemos en red o posteriormente queramos hacer esta aplicación, bueno, pues podemos hacer una modificación posteriormente. Como ya les mencioné, a pesar de estar instalado en un solo equipo, cabe la posibilidad de que nuestro equipo sea un servidor de red, o sea un servidor de impresión, o sea un servidor de otros archivos, y en cuyo caso vamos a trabajar con recursos compartidos. Sin embargo, en el caso del programa de Aspel NOI, no vamos a utilizar este elemento, y por lo tanto no vamos a crear una carpeta de recursos compartidos. Sin embargo, el programa nos avisa que existe esta opción, nos avisa que hay posibilidad de hacer un trabajo en red y que se debe crear una carpeta que se va a compartir por todos los programas que utilicen esta opción. De manera que simplemente le damos instalar la opción siguiente y nuevamente nos va a mostrar la ruta de acceso en la que se instalará el programa. Esta ruta indica por default en el sistema dónde va a quedar instalado el programa. De manera que siempre en nuestro programa va a haber una ruta específica dentro del disco duro donde queden los archivos del programa. Esta ruta es la que nos permite instalar diferentes aplicaciones. Si nuestro sistema operativo está en inglés, la carpeta se denomina Program Files, pero tiene prácticamente la misma aplicación. Si nosotros decidimos instalarlo en otra carpeta, podemos hacer el cambio, y siempre y cuando nosotros recordemos que esta aplicación se instaló en una aplicación diferente a la que sugiere la máquina. De manera que aquí les muestro la ruta de acceso por default. Como ven, dice C, archivos de programa, quiere decir que está en el disco duro C, en la carpeta archivos de programa, y la aplicación se va a denominar Aspel NOI 4.5, dentro de una carpeta que ya habíamos instalado anteriormente con COI, que se llama Aspel. Como les dije, esta carpeta Aspel va a incluir todos los programas de Aspel que yo esté instalando. Instaló en las aplicaciones anteriores el COI y ahora está instalando el NOI. En caso de querer cambiar la ruta de acceso, viene un botón donde podemos hacer ese cambio. Bien, en el caso nuestro no es el caso, no vamos a hacer el cambio, lo vamos a dejar en esta ruta que estamos mencionando, que es Aspel y Aspel NOI. Esa va a ser nuestra carpeta donde queda instalado nuestro programa. Bien, entonces aquí nos avisa cuál es el nombre de la carpeta, que se llama Aspel, y nos va a permitir continuar el proceso de instalación en la ruta que se ha seleccionado. Esta es la ventana que nos muestra el proceso de instalación. Esta es la etapa de configuración final, y automáticamente, una vez completado el proceso, nos va a decir que nos abra el programa.
Al igual que hicimos con COI, les recomiendo que paso a paso sigan cada uno de estos procesos simultáneamente en su máquina. Por esa razón el aviso de que pueden efectuar otras operaciones simultáneamente. Como ustedes están haciendo esta práctica, pues están viendo esta filmación en su máquina, están siguiendo una a una las presentaciones y pueden hacer simultáneamente la instalación de los elementos del sistema. Como esta presentación está llevada paso a paso, ustedes pueden seguir también paso a paso todo el proceso, de manera que pueden ver cualquier posibilidad de falla y mediante la asesoría que tenemos podemos preguntar o podemos hacer alguna corrección. Si han seguido correctamente todos los pasos y han tenido precaución de llevar cada uno de los elementos que les estamos mencionando, obviamente el programa se va a instalar sin problemas. Si ese es el caso, entonces nos va a abrir esta pantalla, que es ahora la pantalla de inicio de NOI 4.5, a diferencia de COI. Aquí en esta esquinita nos dice ahora que el programa que estamos abriendo es NOI y no COI, y pues la pantalla de bienvenida es general para los programas de Haspel. Entonces, si le damos siguiente, el programa nos va a permitir configurar el sistema. La primera configuración que nos pide el programa es que validemos la copia que estamos instalando. Como les mencioné anteriormente, estamos bajando de internet una copia que es una versión de prueba por 30 días y esta versión de prueba se puede instalar en la máquina libremente y a partir del momento que la instalo tiene 30 días de vigencia. Puedo probar algunos de sus componentes, algunas características no van a ser plenas, pero me van a permitir hacer algunas operaciones que me van a dar idea de cómo trabaja el programa y transcurridos esos 30 días, como les dije al principio, puedo definir que el programa se va a desinstalar de mi máquina, que no me sirve, o puedo definir comprar. En ese caso, Haspel tiene programada una serie de pasos donde yo pago una licencia, él me envía un tipo de clave y probablemente este mismo programa que tenemos instalado sea el que quede activado plenamente con todos los elementos que son propios de un programa en versión pagada. De manera que esto es lo que nos dice el sistema. El programa no ha sido activado, no me han enviado la clave porque no he pagado y ya debería yo activar el sistema. Si no ese es el caso, donde yo le digo activar el sistema ahora y todavía estoy dentro del periodo de la versión de prueba, pues puedo dar clic en esta opción, activar el sistema más tarde. Si yo acabo de instalar el sistema hoy, tengo 30 días para seguir activando el sistema más tarde. Cada vez que yo encienda el programa, cada vez que lo eche yo a andar, con que toque esta opción es suficiente para poder seguir en la versión de prueba por 30 días. De manera que le damos clic en activar el sistema más tarde y ahora el programa me va a mostrar una ventana que permite colocar los datos de la empresa, asignar permisos y colocar claves de acceso. En el caso de las versiones de prueba de 30 días, eso no es necesario porque la empresa va a ser una empresa inválida y de esta forma no tenemos que llenar ninguna casilla, de manera que no llenamos ni el nombre de la empresa, ni el nombre del administrador, ni la clave. Solamente le damos la opción de aceptar. Y esto me va a permitir continuar con la versión de prueba en una empresa sin datos y en una base de datos que tiene información solamente preliminar. Bien. Enseguida el programa solicita que se proporcione una ruta de acceso donde se colocará la base de datos que crea el sistema. Mi aplicación, que es NOI, requiere un archivo denominado BD. Ese archivo es una base de datos. En esa base de datos se va a guardar toda la información correspondiente al programa de nómina. ¿Y qué es lo que contiene esta base de datos? Pues información fundamental para conservar la nómina. Por ejemplo, nombres de empleados, números de afiliación, registro federal de causantes, etcétera, etcétera. Todo tiene que quedar en un sistema específico dentro de una carpeta y yo puedo decirle en este paso en dónde va a quedar esa carpeta.
generalmente se recomienda nuevamente darle la ruta de default. Otra característica que podemos programar en este momento es la fecha de la nómina. Obviamente, si hoy instalamos el programa, puede ser que queramos hacer la nómina a partir de hoy hacia el fin de mes o hacia el fin de quincena. O bien queramos hacer una prueba con nóminas de meses pasados. Por esa razón, esta ventanita me permite mostrar esa fecha. Y el formato se muestra ahí, día, mes y año. Si yo no cambio esa fecha, pues le puedo dejar la fecha donde sale el programa o le puedo poner una fecha que yo quiera trabajar. Generalmente cuando yo pongo una nueva fecha, el programa me va a avisar que no existe una base de datos correspondiente a esa fecha. Cada vez que yo haga una nómina diferente, se va a crear una base de datos distinta y cuando le cambie fecha, va a crearse una nueva base de datos. Cada vez que el proceso inicia, se debe crear ese proceso y por esa razón, en este momento me dice que la base de datos no existe y que deseo que se haga ese proceso. Bien. Ahora el sistema ya tiene formatos preestablecidos, tiene algún formato para hacer alguna captura de información, o bien yo puedo ya con experiencia cambiar ese tipo de formatos, porque quizá la forma en que me lo da el programa ya no me sea útil o no me sea agradable a la vista, o yo quisiera hacer un formato diferente. En este caso, cuando instalamos los formatos por primera vez, es conveniente seleccionar los formatos preestablecidos. De manera que el catálogo estándar de percepciones y deducciones es el que se va a instalar y un archivo estándar de tablas donde vamos a instalar los datos y lo mismo una base de datos con la fecha y hora que estamos seleccionando. Bien, una vez que hacemos esos procesos, de acuerdo a la ley actual del ISR, pues existen límites en cuanto a las percepciones de los empleados y en cuanto a los descuentos o las aplicaciones que podemos tener para cada uno de ellos. De manera que en este caso el sistema me va a mostrar un aviso donde dice que la ley del ISR en el artículo 109 fija un límite a la exención aplicable a los ingresos que vamos a capturar. Basta con decirle que cierre este mensaje y con esto queda completado el proceso de instalación de nuestro programa. De esta manera ya podemos trabajar libremente en los procesos de nómina del sistema. Esto es lo que nos aparece en esta pantalla y esta es la pantalla que vamos a ver siempre que iniciemos el proceso. Como ven ustedes, en la parte superior del programa vamos a tener todo el archivo abierto y aquí me va a aparecer el nombre de la empresa. En el caso de esta versión de prueba, pues es una empresa inválida, es una empresa que va a ser únicamente de prueba y todos los elementos que me permiten trabajar con la nómina se muestran en la pantalla. Bien, pues vamos a efectuar algunas operaciones iniciales para que podamos establecer un ejercicio que nos permita saber cómo utilizar el programa. Bien, cada uno de los elementos que instalamos ya quedó configurado, las opciones que se instalaron fueron las de default y vamos a modificar algunas acciones para que el sistema tenga una forma plena de trabajar. Primero, hay que seleccionar el periodo de trabajo, porque si no existen datos en el sistema, se van a instalar los catálogos correspondientes y podemos entrar a una instalación automática. Debemos adicionalmente revisar los parámetros del sistema y seleccionar los parámetros generales de la nómina, como IMSS, SDI, etcétera, etcétera. Bien, otra cosa que se recomienda es revisar los calendarios del sistema, revisar que las tablas de impuestos del sistema sean las actualizadas, porque de alguna manera, si no tenemos esa actualización, podemos generar errores en la nómina. Revisar las percepciones y deducciones del sistema, que se ajusten a las necesidades de la empresa. Dar de alta puestos y departamentos.
y dar de alta a los trabajadores con sus respectivos datos: salario, RFC, afiliación al IMSS, etc. Bien, vamos a ver en la siguiente sesión cómo es que se ejecutan estas y otras operaciones. Para ello, pues es recomendable tener algunos datos reales para poder realizar el ejercicio. Yo voy a usar algunos datos que tengo disponibles y en el caso de ustedes les recomiendo que si quieren seguir este ejercicio, pues lo hagan con datos reales de su empresa para que podamos efectuar el proceso sin ninguna falla. Bien, nuevamente tenemos nuestro programa de nómina. Y en él vamos a efectuar algunas operaciones. Es conveniente que en este programa definamos algunos elementos. Ya estamos aquí. Vamos a ver antes de capturar estos elementos. Parte de la información que nos muestra nuestra pantalla, antes de proceder a la modificación de estos elementos. Bien, les informaba que aquí está el nombre de la empresa. Y nuevamente la ventana que están viendo en la presentación es la ventana tradicional del sistema. ¿Qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Lo mismo que hicimos con COI. Tenemos que ver algunas secciones del programa. La primera de ellas es la sección de comandos. La sección de comandos o barra de comandos de este sistema, lo mismo que en COI, nos muestra algunas opciones que si las oprimimos con el mouse me despliegan una cortinilla donde puedo entrar a diferentes submenús o a diferentes opciones. Estas cortinillas son las aplicaciones que pueden ejecutarse para hacer la operación integral del programa. Adicionalmente, hay otros elementos dentro del programa que están en otra barra, que se llama la barra de iconos. ¿Qué es una barra de iconos? Pues es una barra donde tenemos figuritas pequeñas que nos permiten hacer una aplicación específica de una forma que me resulta mnemónicamente ideal o me recuerda el proceso, como el caso de algunos de los que vamos a analizar. Adicionalmente hay otra ventana que es la ventana de trabajo, que es la que está en la parte inferior, donde aparece el símbolo NOI. En esta ventana se van a desplegar todas las opciones que yo active, ya sea por la ventana de comandos o por la ventana de iconos. Bien, estos comandos, los que tenemos en esta primera parte, como les dije, se despliegan al hacer clic en uno de ellos. Hago clic en este comando y se despliega una cortinilla. Y esa cortinilla me va a mostrar una serie de comandos adicionales. Esos comandos pues pueden ser ejecutados al darle clic en esa parte o pueden ser ejecutados mediante un atajo o un shortcut, como habíamos visto en programas anteriores. Por ejemplo, si yo me ubico dentro de este comando, a la hora de ubicarme con el mouse ahí, me va a dar una ventanita que me indica dos teclas o tres teclas que pueden ejecutar ese comando como un shortcut o como un atajo. De manera que la forma de ejecutar este comando es seleccionando esta cortinilla y seleccionando cada uno de estos elementos, de estas barritas, o bien haciendo el shortcut o el atajo, que también es una forma recomendable cuando
no tenemos un mouse muy eficiente o no estamos moviéndonos muy rápidamente en el sistema. El sistema tiene también, como ya les he mencionado, una serie de iconos que nos permiten hacer operaciones también de esos comandos. Si yo me ubico dentro de este icono, voy a observar que también aparece una ventanita donde me menciona el shortcut o el conjunto de teclas que puedo oprimir para que se ejecute ese comando. De manera que, de alguna forma, yo puedo tener información de cada uno de los elementos que voy a ejecutar en el sistema a través de cada uno de los elementos que les acabo de mencionar. Bien, unos iconos muy importantes en este proceso y algunos comandos muy importantes en este proceso, pues vienen efectuados en esta parte. El primero de ellos, que vemos en la parte superior izquierda, consiste en un icono que es un calendario. Bien, a través de este icono lo que podemos seleccionar es la fecha de nuestros catálogos. Podemos decir, como les dije a la hora que estábamos instalando el programa, podemos definir que la nómina se va a trabajar desde este periodo que yo le acabo de instalar hasta el fin de quincena o hasta el fin de mes. O podemos definir que este periodo se va a tratar de elementos anteriores. En el caso de los datos que tengan ustedes a la mano para trabajar, pues pueden conseguir ambas aplicaciones. Yo les sugiero que se trabaje con una nómina que ya tienen operada, donde ya tienen datos capturados o ya tienen datos que les dieron algún resultado. De esta forma podemos trabajar en una forma eficiente. Bien. Hay una serie de iconos adicionales donde yo puedo ir recorriendo cada uno de los elementos que vamos a hacer en este ejemplo. Bien, para este caso, tenemos una pantalla adicional. Bueno, se las voy a mostrar aquí. Cada vez que activamos una opción por medio del menú de cortinillas que les he mencionado, o por medio de los iconos, cada vez que oprimimos una sección de estos, se nos va a abrir una nueva ventana, que igual que la ventana que estamos mostrando, va a tener una barra de menús y otra barra de iconos. Estos iconos tienen una configuración prácticamente estándar para cada una de las ventanas que abramos. Esta aplicación estándar también tiene una forma estándar de acceder a los iconos. La primera que es la tecla Alt más Ins, me permite la modificación o la creación de un registro nuevo. De manera que esta forma me dice crear o modificar un nuevo registro. En este caso, por ejemplo, si yo voy a crear mi catálogo de trabajadores, puedo, cada vez que yo quiero insertar un nuevo trabajador, pues darle a este icono y me va a abrir una ventana para hacer esta operación. Cada vez que quiera yo modificar este trabajador, selecciono dentro de la lista que tengo en mis trabajadores y me va a permitir modificar los datos de este trabajador. El segundo icono que tenemos a la izquierda es el icono de un botecito de basura, que es borrar. En el caso de este programa hay que tener un cuidado especial en el caso de borrar.
Por ejemplo, con COI o con otros elementos, pues yo podía crear un catálogo de clientes, un catálogo de proveedores, un catálogo de productos, etcétera, etcétera. Y a la hora de activar esa ventana de borrar, pues simplemente lo que yo tenía ahí registrado, pues no tenía más que darle clic en ese botón y el sistema eliminaba esa información. En el caso de trabajadores, esto no puede ser así. Nuestros trabajadores, y qué bueno que sea de esta manera, pues no son números o no son un elemento específicamente dentro de un archivo, son personas que tienen que tener algún tipo de tratamiento diferente. De manera que cuando yo le doy borrar, en este caso a una información de un trabajador, no va a desaparecer esa información. Cuando yo le digo borrar, el sistema no borra esa información. Lo único que hace es que tengo que dar información para darlo de baja. Y entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? El sistema crea una referencia donde se tiene que dar las causas por las que fue dado de baja el trabajador, la fecha en la que fue dado de baja, cómo es que el trabajador se separa de la empresa, si fue de forma voluntaria o fue de forma obligada, etcétera, etcétera. De tal manera que este icono, que en el caso de programas comunes y corrientes borra un registro, en el caso de NOI no va a borrar ese registro, simplemente va a permitir que la información se dé de baja, pero ese antecedente va a quedar por siempre. De manera que si nosotros repetimos esta información con varios trabajadores, vamos a tener ahí información de las bajas, y esta información nos va a permitir darnos cuenta cuál fue el proceso que seguimos con este trabajador. Perdón. Bien, adicionalmente otros elementos que necesitamos comentar en este proceso son las informaciones propias de cada trabajador. Como ustedes verán en el sistema, bueno, pues cuando yo registre a cada trabajador, se va a abrir una ficha donde yo pueda poner diferentes elementos. A menudo en las empresas, cuando son pequeñas estas, pues se toma información estándar del trabajador. Solamente su nombre, su RFC, su dirección, quizá algunos elementos muy someros. En el caso de NOI, el sistema me permite tomar toda la información del trabajador, inclusive añadir nueva información. De manera que van a ustedes a ver espacios, pues para poner su nombre, con apellido paterno, materno, etcétera, etcétera, nombre de sus padres, fecha de nacimiento, registro federal de causantes, datos de empleo anterior, fotografía. Esta fotografía la puedo ligar a una base de datos donde yo tenga imágenes de los trabajadores. Esas fotografías se pueden actualizar cada cierto periodo. Podría insertar alguna otra información adicional que sea confidencial, por ejemplo, tipo de sueldo, tipos de sobresueldo, si el trabajador es de confianza o es eventual, si el trabajador tiene algunos premios por eficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, en este caso, para los programas de NOI, este proceso se enriquece bastante. ¿Qué implica este proceso? Pues que toda esta información que yo estoy modificando se va a almacenar en un archivo que les había mencionado hace un momento, llamado BD o base de datos. Esa base de datos, a medida que yo meta más información del trabajador, pues obviamente va a ser una base de datos más grande. Esto quiere decir que yo tengo que considerar un espacio adicional en la instalación de mi programa, que considere también los espacios de las bases de datos que estoy generando. ¿Para qué me sirve esta base de datos? Pues es un respaldo muy importante para tener la información de mis trabajadores. En este respaldo yo puedo tener la información histórica de mis trabajadores, por ejemplo, qué sueldo han cobrado todo el tiempo, cómo han ido sus ascensos, cómo ha ido su desempeño en faltas o asistencias o participaciones o estímulos, etcétera, etcétera.
Puedo llevar, como les dije hace rato, una serie de fotografías que me indiquen su evolución en edad o en algunas características especiales. Puedo tener mucha información. ¿Qué es la riqueza de esas bases de datos? Pues precisamente cuánta información pueda yo capturar. De manera que una recomendación muy importante es que tengan ustedes la mayor información posible. Para poder acceder al ejercicio que vamos a hacer a continuación, pues les sugiero que consigan de sus trabajadores o de un proceso que van a ustedes a capturar en este momento, que consigan la mayor cantidad de información posible, para que hagamos una base de datos más rica y que tengamos la posibilidad de tener una base de datos suficientemente confiable, suficientemente fuerte. ¿Qué nos permite esto también en nuestra empresa? Pues en primera instancia ser más eficientes, porque entre más información tengamos del trabajador, pues vamos a tener una mejor forma de controlar nuestra empresa, vamos a tener una mejor forma de saber la productividad de los trabajadores y vamos a tener de alguna manera una información más rica. Bien, para poder iniciar el ejercicio completamente, vamos a iniciarlo en la siguiente sesión. Les recomiendo que tengan toda su información junta, que tengan toda su información completa para poder hacer este ejercicio lo más rico posible. Y de alguna manera, si tienen alguna duda, repitan este video las veces que sean necesarios para que tengamos todo nuestro sistema a punto. Como vimos, estamos con el sistema ya instalado, hicimos las primeras preparaciones para poder hacerlo lo más eficientemente posible y recuerden que siempre tienen la posibilidad de consultarnos vía correo electrónico si tienen alguna duda o algún elemento que quedó poco claro. Les recomiendo que también elaboren los ejercicios que vienen acompañados con esta sesión y que disfruten al máximo de esta experiencia. Por este momento vamos a terminar esta sesión y vamos a iniciar la siguiente sesión con el ejemplo completo. De manera que los espero para la siguiente sesión con todos sus datos y que trabajemos lo mejor posible. Gracias.